Bueno y bien, damos inicio entonces a esta nueva programación, programa número 1 de un ciclo nuevo que se estrena el día de hoy y que hace a sus veces la de programa radiofónico, ahora en carácter de podcast, como usted sabrá señora, nos tenemos que ayornar y actualizar o morir oxidados. Así que por lo pronto le diré que mi nombre es Enrique Caballeros y que nos estaremos comunicando a través de este programa que intenta transferirle algunas suspicacias literarias que contribuyan al buen uso del pensamiento, ¿no? En esta oportunidad comenzaremos con el siguiente informe, titulado Esto es actualidad, señora y señor. El retorno del pañuelo de tela, nostalgia, eco o desafío higiénico. Y dice, ¿te acordás de ese cuadradito de tela que usaban nuestros abuelos? Bueno, parece que el pañuelo de tela, ese clásico de clásicos, está volviendo a la escena, aunque no siempre para sonarse la nariz. La primera cuestión que se nos presenta es la siguiente: ¿se usa más o menos que antes? Yo creo que mucho menos, de la forma que lo estamos evocando ahora, ¿no? Aquel pañuelo de tela, color celeste, con algunas líneas o ribetes, ¿no? De matices similares. Yo tenía uno marrón, me acuerdo. Pero bien, lo que dice aquí es que si hablamos de uso nasal, el pañuelo de tela perdió por goleada hace rato contra el de papel, el famoso tisué o tisú. Y la gente con razón prioriza la higiene, entonces usa el papel, lo tira y chau gérmenes. En contra del de tela, ese famoso, también mal llamado, ¿no? Guardamocos, nombre poco amigable, pero que representa también un uso antihigiénico, dice, y que llevas en el bolsillo, claro. Esta cuestión de me limpio la nariz, pero me llevo esa inmundicia al bolsillo, corriendo el riesgo, ¿no? De luego meter la mano y ahí está, esperándolo a uno. Y el accidente, ¿no? Tan asqueroso. Pero, ojo al piojo, continúa acusando el informe, hay un resurgir del pañuelo de tela impulsado por dos caminos muy distintos, a saber, el primero, como ya sabemos, no puede ser otro que el de la moda y el estilo, claro. Estamos hablando de la actualidad 2025. El pañuelo es tendencia total, entonces, en Argentina y en el mundo, ya que en este 2025 se utiliza como accesorio, vaya a ver usted. Se usa atado a la cintura, a modo de cinturón, como turbante o bandana en el pelo, anudado al cuello, aunque un accesorio rival está pisando fuerte, dice, o incluso atado al bolso. Es una pieza clave, vintage y versátil para darle un toque canchero a cualquier look. Lo que no aclara aquí es si lo seguimos usando también para la limpieza de la nariz. Yo creo que no. Sería un poco incómodo esta cuestión de usarlo y atárselo en el cuello o ponérselo en la cabeza, ¿no? Bien, no aclara. Para continuar, dice entonces la onda eco-friendly. Zero waste, dice en inglés. En el mundo sustentable y zero waste, la gente lo rescata como una alternativa ecológica al papel. ¿Ve? Fabricar uno de tela consume menos energía que tres de papel. Estamos hablando en energía personal o en la manufacturación. Estoy pensando en la fabricación, ¿no? Sí, se refiere a eso. Dice que fabricar una de tela consume menos energía que tres de papel y al ser reutilizable reduce la montaña de residuos. Ahí es donde se plantea volver a usarlo para el propósito original, pero con mucha conciencia, claro. Una cuestión de andar haciendo desastres por ahí con los pañuelos de tela. Entonces, llega a la conclusión del informe, se usa muchísimo más como accesorio fashion y muchísimo menos para limpiar narices, que hace 50 años, teniendo en cuenta. Muy bien,
Pero ahora llega en este informe, que también tiene la función de ser un servicio, las precauciones anti-asco, titulada La Guía del Moco Consciente. Acá es donde la gente se pone nerviosa y claro, si querés unirte a la movida eco y usarlo para moco sin tener un accidente asqueroso, la higiene será fundamental en este caso. Lo que sí hay que hacer es, aparte, lavado post-uso. Por supuesto, ¿no? La regla de oro dice, lavalo después de cada uso con agua caliente y un detergente suave, sobre todo si estás resfriado. El agua caliente es clave para matar los gérmenes que quedan en la tela, como también es como esterilizarlo. Rotación constante, dice. Claro. Voy dando vueltas mientras me limpio la nariz. No. Está hablando del pañuelo. No uses el mismo pañuelo todo el día si tenés un resfrío fuerte. Tené varios y anda cambiándolos. Una vez usado, a la bolsa de ropa sucia y no al bolsillo, recuerde, señora, señor. Algodón, dice. Elegí pañuelos de algodón 100%. Si es orgánico, mejor. Son más suaves para la piel, ya que el papel usado mucho te deja la nariz roja y lastimada, ¿verdad? Y resisten más lavados. Otro de los puntos es almacenamiento limpio. Guarda el pañuelo limpio en un lugar pulcro, lejos de la mugre del bolsillo o la mochila. Lo mismo las manos, ¿no? Otro punto, lo que no hay que hacer, señora. Evita el horror, dice aquí. Prohibido el guardado de muestra. No lo dobles y lo guardes húmedo o sucio en el bolsillo para reusarlo más tarde. Eso es un caldo de cultivo, ya es una asquerosidad, ¿no? Un caldo de cultivo de gérmenes y el verdadero motivo de su mala fama. Si está usado, a lavar, claro. No use el mismo pañuelo de tela, señor, durante una semana, ¿verdad? Y vaya buscándole los pliegues limpios, no sea asqueroso. No usarlo estando enfermísimo. Dice esto aquí, muy enfermo. Si tenés una infección o gripe muy contagiosa, la mayoría de los expertos siguen recomendando el papel descartable, claro, para cortar la cadena de transmisión de inmediato. Si no, uno se está, ¿no?, volviendo a aspirar aquella inmundicia todo el tiempo. No compartir. Aunque usted no lo crea, señora, es importante remarcarlo en el informe. No comparta su pañuelo de tela. En serio, ni a tu mejor amigo, dice aquí. Los virus como el de la gripe pueden sobrevivir un buen rato en la tela, pero no sea asqueroso. ¿Cómo va a compartir? Uno puede compartir el pañuelo de papel descartable, pero no. A saber, ¿no? Cada uno donde pone la boca, las narices y las partes. Bueno, bien, entonces, ahora pasamos a otro punto con respecto al uso. Vamos a hacer una especie de estadística, ¿no? Dice el pañuelo accesorio. Como ya dijimos, los jóvenes y centennials lo adoptaron como un accesorio trendy para el pelo o la ropa, siguiendo las tendencias de moda globales que tanto daño nos hacen, señora. Pero dice bien, el pañuelo mocos, el uso del pañuelo de tela para sonarse la nariz, es probablemente el más ajeno para la mayoría de los jóvenes. No vamos a creer tampoco que son tal pulcros los jóvenes, que ya ni pañuelos ni de tela ni descartables, sino simplemente lo va a ver usted metiéndose un dedo en la nariz. Hay que ser también honestos y sinceros en la realidad actual. Por lo menos uno tenía la intención de sacarse los mocos con un pañuelo de tela. Por más asqueroso que sea, los jóvenes hoy en día ya se los comen directamente, ¿no? Por una cuestión de fatiga constante que representan. Siempre están cansados. Todo le produce fatiga, estrés, ansiedad. Bueno, bien, entonces, dice aquí que es el más ajeno para los jóvenes, ¿es verdad? Bueno. Crecieron con el dominio del papel tissue y el estigma social de la tela sucia para mocos. Solo la gente muy metida en el Zero West o influenciada por una abuela canchera lo está volviendo a considerar para ese fin. Entonces, para final del informe,
El veredicto final sería que los jóvenes argentinos de 2025 saben perfectamente qué es un pañuelo de tela y lo usan y lo valoran, pero más como un accesorio, también como una insignia política en algunos casos, o accesorio de moda. Que esto sería mucho más grato, en este caso, que sustituirlo por un rollo de papel higiénico, ¿verdad? Y este es un buen momento para cambiar de tema. Bueno y bien, ahora para cambiar de tema, hablaremos de un personaje bíblico, al cual veremos si podemos llamarlo histórico. ¿De quién estamos hablando? Entonces se titula este informe de la siguiente manera: Lo que usted no supo jamás de Lázaro. El pintoresco digo mejor, viaje de Lázaro de Betania después de la resurrección. Y bien, el personaje de Lázaro de Betania, conocido en el Nuevo Testamento como el amigo de Jesús, resucitado de entre los muertos, posee una historia bíblica única y poderosa, a saber, en Juan 11, 1:44. Sin embargo, son las tradiciones y leyendas extrabíblicas desarrolladas durante la Edad Media las que añaden un elemento verdaderamente pintoresco a su biografía, convirtiéndolo en un personaje de leyenda en tierras lejanas. Y bien, la historia bíblica, según el milagro inicial, nos dice que Lázaro es un personaje menor en los evangelios sinópticos, pero fundamental en el evangelio de Juan. Con respecto a su nombre y residencia, Lázaro viene del hebreo, y del hebreo Eleazar, lo que significa algo más o menos como Dios ha ayudado. Vivía en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén, con sus hermanas Marta y María, en cuya casa Jesús se hospedaba con frecuencia. Dice por ahí que el gran suceso que nos lleva a la resurrección de dicho personaje transcurrió de la siguiente manera, ya que después de que Lázaro enfermara y muriera, Jesús llegó a Betania 4 días después de su entierro. Ante la tumba Jesús ordenó: Lázaro, sal fuera, como también se dice, levántate y anda, por ahí, ¿no? Y Lázaro salió entonces, todavía envuelto en vendas funerarias, pero más vivo que muerto. Este milagro fue un catalizador para los acontecimientos que llevaron a la pasión de Jesús, ya que la fama de Lázaro y el asombro popular, imagínese usted, ¿no? El tipo estaba muerto, era un fiambre y de golpe sale caminando, incitaron a los líderes judíos a querer matarlo a él también, como se menciona en Juan 12:10. Ahora bien, vamos a ir a esta parte desconocida que es la historia extrabíblica, podemos llamar pintoresca, el viaje del resucitado, se titula en el informe. La Biblia no menciona qué ocurrió con Lázaro después de su resurrección, dejando su segunda vida al misterio. Ahí entró Lázaro. No. Este vacío fue llenado por ricas tradiciones medievales, que lo imaginan como un exiliado y un pionero de la fe en Occidente. Muy bien, la tradición occidental, nos ubicamos Provenzal o Marsella, la leyenda más famosa y elaborada, popularizada en la leyenda áurea, siglo XIII, sitúa a Lázaro en un viaje marítimo extraordinario y forzado, aquellos como hubiese tenido Ulises, ¿no? ¿Recuerdan la Odisea? Bueno, el exilio forzoso, llamaremos a este primer apartado, se cuenta que, tras la resurrección, los judíos que querían asesinar a Lázaro, a sus hermanas Marta y María Magdalena, y a otros discípulos, los capturaron y los subieron a un barco sin remo ni velas, para que, claro, perecieran en el mar, abandonándolos a la deriva, digo mejor. El desembarco milagroso
Contra todo pronóstico, la nave fue guiada por Dios hasta la costa de la Galia, la actual Francia, desembarcando milagrosamente en un lugar que hoy se asocia con Marsella. En esta nueva tierra, Lázaro comenzó a predicar el Evangelio y fue reconocido como el primer obispo de Marsella. La tradición lo presentará como un noble o hijo de duque que renunció a las vanidades del mundo para servir a Dios. Pero un día, señora, Lázaro murió. Se dice que Lázaro habría muerto en Marsella o en la Provenza, viviendo una segunda vida de aproximadamente 30 años después de su resurrección, ¿no? Aquí se terminó aquello, no hay tu tía, y se murió para siempre. Su cabeza fue supuestamente conservada en la Basílica de Saint-Maxime y bla, bla, bla. La tradición oriental nos dirá que la Iglesia Ortodoxa griega tiene una tradición diferente, pero igualmente épica y entretenida. En aquel segundo exilio, tras la resurrección, Lázaro fue forzado a huir de igual manera de Jerusalén debido, lo que ya sabemos, a las amenazas, pero se dirigió a Chipre, donde fue allí ordenado obispo de Quitión, la actual Lárnaca, por San Bernabé y San Pablo, donde terminó una vida de silencio. Se dice que después de su resurrección Lázaro nunca volvió a reír. Vaya que vida de resurrección tan triste. Pues el recuerdo de la muerte y el infierno lo llenaron de una intensa e inmensa tristeza. Solo se alegraba al ver almas convertidas a Cristo. Bueno, bien, sus reliquias fueron encontradas en Quitión en el año 890 después de Cristo, con la inscripción Lázaro, el de los 4 días, amigo de Cristo. Fueron trasladadas a Constantinopla y posteriormente a Francia por los cruzados. Así que, como bien sabemos y ahora estamos enterados, en el ámbito extrabíblico es un ejemplo notable de cómo el folclore religioso y las leyendas devocionales llenaron el vacío de su destino final. Esta historia extrabíblica que contamos, a su vez de ser fascinante por su dramatismo y su ambición geográfica, transforma al personaje secundario ahora en un catalizador de una nueva vida eclesiástica en una región remota. Y este es un buen momento para el relato. Bueno, y llegamos a la parte del primer relato, cuento, historia breve, de la programación, a lo que hemos dado en titular La pizzería inadvertida de Valvanera. Roberto Beto Pizarro vivía en un antiguo edificio de Valvanera, en Buenos Aires. Su departamento era un clásico, techos altos, pisos de pinotea que crujían con melancolía y una humedad que combatía con fe. Una noche de insomnio, Beto notó algo inusual. La pared junto a su cama, detrás del viejo placar empotrado, emitía un calorcito reconfortante y, más importante, un aroma glorioso a orégano, mozzarella fundida y masa al horno de barro. No era un calor normal, era el calor de la promesa. Intrigado, desmanteló el placar y golpeó la pared. Sonido hueco. Usando un martillo y un cincel, que en realidad era el destornillador que usaba para arreglar la canilla que goteaba, Beto hizo un agujero del tamaño de una boca de lobo y allí estaba la pared vecina. Era increíblemente la parte trasera del mismísimo horno del Musarelón, una pizzería de culto en la cuadra. El agujero daba justo a la base de ladrillos refractarios donde las pizzas reposaban antes de ser cortadas. Claro que el primer acto de Beto fue puro pragmatismo porteño, deslizar la mano con un tenedor largo y robar un trozo generoso de fainá recién hecha. Era manjar de dioses, gratis, a domicilio.
Selló el secreto con un cartón grueso, cubierto con una foto de Sandro para disimular, y se dedicó a la vida de glotón clandestino. El secreto duró un mes, hasta que su esposa Analía notó que Beto había pasado de ser un hombre que cenaba galletitas de agua a un tipo que olía permanentemente a longaniza y salsa de tomate. Roberto, ¿qué escondes detrás de Sandro? Y no me salgas con tus pavadas, espetó Analía con esa voz que hacía temblar las cornisas. Beto, sintiéndose un poco como Macbeth, justo antes de confesar la puñalada, reveló el agujero y sacó, triunfante, media porción de napolitana con jamón. Analía no gritó, no lo retó. Su mirada, por el contrario, se iluminó con el brillo del oro. Beto, esto no es un agujero, es una mina de oro, declaró. Su voz, ahora, tenía el timbre seductor de la ambición pura. Olvídate de robar, vamos a vender. Les robaremos las pizzas a los clientes de al lado y las venderemos más rápido y más baratas. Seremos Pizarro y Pizarro, los dueños del horno que nadie tiene. Analía, nuestra propia Lady Macbeth de Valvanera, lo había convencido. El crimen en este caso, el robo de pizzas al por mayor, era el camino a la riqueza. Al día siguiente, Analía colgó un cartel ridículo en la puerta, pero que decía Pizzería El Instante, entrega inmediata desde nuestro horno especial. El truco era simple y de una audacia genial. Cuando un cliente pedía una pizza, Beto metía la mano en el agujero y sacaba la pizza que la pizzería de al lado acababa de terminar para uno de sus propios clientes. Lo increíble fue que el público porteño lo aceptó y hasta lo celebró. La mozzarella inesperada. Llamó un cliente por teléfono. Hola, ¿El Instante? Quería una pizza calabresa, por favor, que pique. Un momento, joven. La estoy sacando del horno, justo ahora, dijo Beto metiendo la mano. Lo que Beto sacó fue una mozzarella con huevo duro. Aquí tiene, una mozzarella con huevo, anunció Beto al cliente que ya estaba en la puerta. El cliente miró la pizza, miró a Beto, que transpiraba la gota gorda. Pero yo pedí una calabresa, maestro. Ah, pero esta es la mozzarella sorpresa del chef. Es una innovación. La masa está crujiente porque se hace con técnicas ancestrales de horneado en flujo continuo. Se la lleva, joven, está recién salida. El cliente dudó, la olió, pero se fue feliz. ¡Qué grande! Ni en Nueva York. Es la pizza espontánea. Volveré por otra sorpresa. La fainá fría. Una señora mayor entró y pidió una porción de fainá. Beto metió la mano y sacó un trozo de pizza de anchoas. Disculpe, muchacho, pedí fainá. Justo a tiempo, señora, la fainá inversa. Es un concepto. Fainá es la base y la pizza es el topping. Se come al revés. Le aseguro que está fría para realzar el sabor del mar. ¡Ay, qué moderno! Ustedes los jóvenes inventan cada cosa. Bueno, dele. Y tráigame 2 porciones de esa cosa del mar que es fainá. Los clientes de El Instante no se enojaban por la equivocación, al contrario, la tomaban como una vanguardia gastronómica. Beto era el genio de la pizza cíclica, el que vendía la pizza que tocaba y la gente hacía cola por la incertidumbre. El musarelón, en cambio, estaba volviéndose loco porque las pizzas desaparecían antes de llegar a la mesa. Una noche, Beto estaba en la cúspide de su faena, moviendo el brazo con soltura cual pescador experimentado. El musarelón había tenido una orden gigante y el horno estaba rebosante. Dale, Beto, tráeme la fugaceta rellena, es la más cara, le gritó Analía desde la caja, contando billetes con fervor. Beto se concentró. Metió su brazo hasta el hombro en el agujero, palpando con avidez la fugaceta. Pero del otro lado del horno, claro, don Carmelo, el maestro pisero del musarelón, había estado vigilando. Cansado de que sus creaciones se esfumaran, se había pegado al horno acechando en la penumbra de su local. Cuando sintió la presión del brazo ajeno, don Carmelo
un hombre de 60 años con bíceps forjados por décadas de amasar, gritó con la furia de un cíclope al que le roban la oveja. «Con que vos sos el ladrón de la musarela, vecino de Mier», y sin dudar le sujetó el brazo a Beto con ambas manos, gritando: «A ver si te atreves a robarme la fugaceta ahora». Beto del otro lado gritaba de dolor y pánico: «Suelte, maestro, es un error. Solo buscaba un choripán que se me cayó. Choripán en mi horno de pizza». Don Carmelo, con una precisión digna de un lanzador de cuchillos, tomó la pala pisera y la usó para golpear suavemente primero la cabeza pelada de Beto, para darle después una tunda bien suculenta. Beto aullaba como perro callejero. Analía, al oír el escándalo, se acercó, vio a su esposo con medio cuerpo dentro de la pared y reaccionó con la calma de la negociadora. «Disculpe, don Carmelo, mi esposo es un sonámbulo, cree que el horno es la heladera, ¿vio? Y yo soy Pavarotti, señora», rugió don Carmelo, dando un último palazo al codo de Beto. Finalmente don Carmelo aflojó el agarre, Beto se desplomó en el suelo magullado y humillado, y la fugaceta rellena quedó a salvo en el piso del musarelón. El negocio, por supuesto, terminó esa misma noche. Analía, con el dinero ahorrado, porque a pesar de todo había guardado unos buenos mangos, decidió que era hora de empezar de cero. Hay que reubicarse, Beto. No hay que ser previsible. El crimen es una carrera y nosotros ya hicimos una maestría. Se mudaron al elegante barrio de Belgrano, lejos del calor del horno y de la ira de don Carmelo, que nunca supo quién era su vecino ladrón. Una noche Beto estaba desempacando la cafetera en su nueva habitación. Analía ya estaba durmiendo y se acercó a la pared. Apoyó la oreja con escepticismo y sintió un calorcito familiar y luego un aroma. No era orégano, era levadura fresca, manteca y masa de pan. Beto se arrodilló junto a la cama y murmuró al oído de Analía: «Analía, creo que nuestro nuevo vecino tiene una panadería y mi mano ya está extrañando un buen vigilante». La historia se había cerrado, solo para prometer que en Buenos Aires, si la riqueza llama, siempre hay un agujero en la pared listo para ser explotado. Y así concluye, estimados oyentes, el programa de hoy. Muchas gracias.